RTP. Nieves Fernández, ella es coordinadora de la Cátedra Global y vamos a hablar con ella, Global de Migración y Derechos Humanos, vale señalar, y vamos a hablar con ella sobre las protestas y las repercusiones que están teniendo en estos momentos Los Ángeles en Estados Unidos en cuanto a la represión por las protestas, pero además también las redadas que continúan dándose, una especie de una tormenta perfecta que se ha formado a favor para mí del gobierno de Donald Trump para continuar con las medidas migratorias. Vamos a hablar en estos momentos con Nieves, gracias por acompañarnos y estar aquí en la mañana en RTP. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, encantada de estar aquí para comentar este tema tan importante. No, gracias a ti Nieves por darnos tu tiempo. Comenzar con en estos momentos cuál es el panorama en Los Ángeles, y anteriormente conversábamos también, digo a los primeros días, hace una semana, de cuál era la situación. Siempre iniciamos con esto para poder conocer cuál es el panorama. Nos decían del toque de queda, que era un punto específico de Los Ángeles y que había bajado un poco las tensiones en la localidad. No obstante, el fin de semana fue nuevamente un alza a las protestas y a las manifestaciones. Coméntenos cuál en estos momentos es el panorama de los migrantes también en Los Ángeles y en todo Estados Unidos. Bueno, los migrantes ahora se encuentran o están viviendo una situación de ansiedad porque las deportaciones se han incrementado, sobre todo en esas ciudades santuario donde ellos se encontraban protegidos por las autoridades locales. Ahora ya no es así. Las autoridades federales del ICE, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, están llevando a cabo deportaciones en casas, en lugares de trabajo. Entonces, pues esto genera una ansiedad en las personas que ya no saben si salir de casa. Entonces, bueno, esa es la situación. Las protestas se vienen sucediendo desde el 6 de junio y continúan, y este fin de semana además se han unido a las protestas más generales, que no solo se centran en este aspecto de las deportaciones, en la política migratoria draconiana del gobierno de Trump, sino en general la tendencia del gobierno estadounidense hacia la autocratización. Entonces, bueno, las protestas de migrantes han encontrado también el apoyo de otras partes del país, que no solo protestan contra esta cuestión de la política migratoria del presidente, sino más en general la tendencia autoritaria del gobierno. Justamente en la administración de Obama, más o menos 3 millones de ilegales o de inmigrantes fueron también deportados. ¿Será cómo lo está haciendo Trump y no en la manera que Obama, y nadie habla de este caso, sobre esa manera en que la cantidad de inmigrantes que fueron expulsados de Estados Unidos también? Sí, efectivamente, Obama y Biden, ambos demócratas, fueron deportadores seriales, pero aquí creo que importan mucho las formas. Lo que hace Trump es introducir buques militares para deportar a las personas, y eso pues generó el conflicto entre Trump y el presidente de Colombia, Petro, en este enero. Entonces las condiciones, los migrantes venían atados de pies y manos, y luego la retórica que emplea Trump hacia la migración. Una cuestión es querer controlar las entradas irregulares de los migrantes, y otra cuestión diferente es deshumanizarlos, como hace el presidente Trump, y desmoralizar la migración y gente que al final está yéndose de su país para buscar condiciones de vida mejores. Sí, justo, Nieves, controlar. Sí, es el cómo, ¿no?, que es importante enmarcar, porque esa inmigración que básicamente ese auge de inmigración que vino de Centroamérica, que vino de Sudamérica, que pasó por el Darién y que llegó a Estados Unidos, y también muchos inmigrantes que han estado trabajando por 10, 20 años y nunca legalizaron su estatus de ciudadano, ¿no? Que eso también hay una falta de ayuda o de apoyo por parte del gobierno para que ellos puedan también estabilizarse. Sí, es cierto que es el cómo, y lo que comentaba antes, pues ahora hay una militarización creciente, una intensificación de las persecuciones,
pues llegan armados a ciudades santuario como Los Ángeles, pero es verdad que también es el qué, porque Trump ha eliminado programas humanitarios dirigidos a estas poblaciones. Por ejemplo, el llamado parol humanitario, que era una medida del gobierno de Biden de que personas que provenían de países en crisis, por ejemplo venezolanos, pudiesen obtener una manera de entrar legalmente a Estados Unidos y luego pues buscar la manera, una vez allí, de tramitar su permiso. O, por ejemplo, otra cosa que ha hecho Trump es eliminar el permiso de protección temporal para migrantes venezolanos. Entonces, en realidad, si por un lado están las formas, que son mucho más draconianas que la de los presidentes anteriores, aunque los presidentes anteriores también tenían políticas de control migratorio, esto lo tienen todos los países, es el discurso profundamente deshumanizador y que trata al migrante como inferior moralmente, pero luego también hay medidas de contenido sustantivo que sí que son más restrictivas que las que llevaban a cabo los gobiernos anteriores. Y bueno, todo esto al final genera un clima de protesta. Estimada Nieves, vamos a darle paso a nuestro compañero César Febres Cordero, que nos acompaña y que también tiene preguntas que hacerte. ¿Cómo está, estimada? Un gusto volverla a saludar aquí en RTP, por medio de RTP, y quisiera preguntarle sobre la visa H-2A, la visa de los trabajadores agrícolas temporales. Parece que Trump ha recibido críticas por parte de algunos dueños de, digamos, empresas agrícolas importantes en el suroeste del país, quejándose de que los funcionarios de ICE, de la Agencia de Control de Migración Ilegal, pues han entrado, se han metido en los campos y han sacado corriendo a los trabajadores migrantes, no todos en regla, y algunos en regla sí, pero hay denuncias de muchos migrantes que tienen los papeles en orden y que igual están siendo deportados. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Claro, el problema es que el 62% de la mano de obra agrícola en Los Ángeles o en California es latinoamericana. Entonces las redadas pues se han centrado en estas áreas o en estos trabajos donde hay más población latinoamericana. Pero al final, y el propio Trump lo ha reconocido, esto es un problema para la economía, porque estos sectores se quedan sin trabajadores. O sea, uno de 4 trabajadores agrícolas en todo el país son latinoamericanos. Entonces, esto es un problema para estos sectores y de ahí las quejas. Y él ya, de alguna manera, ha reculado, que es algo que es muy raro ver en Trump, pero en su red social ya ha dicho que se va a centrar menos en estos sectores, va a dejar de hacer las persecuciones en estos sectores, porque pues evidentemente hay un problema aquí de que la demanda que hay de mano de obra no puede ser satisfecha sin esta migración. Y ahí mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entonces entre el sector agrícola, donde Trump se da cuenta de que necesita de los migrantes, y el sector de la construcción, el turismo, landscaping, o sea, un montón de servicios y trabajos donde usualmente los latinos pues tienen una presencia importante, los latinos y otros migrantes? Sí, en el sector de la construcción también es muy importante la presencia de latinos, pero es verdad que es un poco inferior. O sea, en el ámbito en el que más porcentaje de latinos hay es en el de la mano de obra agrícola. Entonces, pues yo creo que al final es una cuestión de demanda. Pero vamos, todos estos sectores son importantes y yo creo que Trump ya lo está empezando a ver y está empezando a recular en algunas de estas cuestiones que no favorecen a esos sectores. Estimada Nieves, le agradecemos por habernos acompañado 8:22 de la mañana y haber conversado con nosotros sobre la actual situación de Estados Unidos y también de la migración, que en estos momentos es el centro de la discusión al interior del país norteamericano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. RTP.